vamos rápidamente a comenzar porque queremos hablar del tema que evidentemente está en agenda, del tema del que todos están hablando, que es justamente la economía. ¿Qué es lo que está pasando? Y para eso, bueno, hemos convocado a Alejandro Pereira, que nos acompaña aquí en el estudio justamente, para poder referirnos y tratar de, bueno, encontrar ideas, ¿no, Alejandro, de qué es lo que está pasando? Primero te saludo y te agradezco que te hayas llegado acá al estudio a compartir con nosotros el programa. Gracias a vos por la invitación, desde luego. ¿Qué pasa, Alejandro? Que se han descontrolado todas las variables, ¿no? Vemos que el dólar en sus múltiples acepciones, bueno, se ha descontrolado, ha subido muchísimo en muy poco tiempo. También, bueno, el problema de la deuda en pesos, ¿no? Con todo lo que eso genera, ni hablar de la inflación, de la pobreza. La gente se pregunta, ¿no? La gente común, los productores, ¿qué está pasando? ¿Hacia dónde va esto? No es una pregunta sencilla que te estoy haciendo. Sí, verdaderamente no es sencillo, pero bueno, uno tendría que un poco desarmar o ir marcando puntos porque hay muchos temas dentro de la gente que me planteaste. Yo creo que en una primera instancia, después que se da el problema, el famoso problema con los bonos en pesos, que eso detona la corrida en el mercado financiero, eso genera básicamente el avance de lo que fue una crisis financiera, más que real. O sea, el origen de la crisis está en el sector financiero. Con una debilidad macroeconómica marcada, o sea, vos tenés básicamente un problema con la deuda en pesos, un problema con la deuda en dólares, cerrados los mercados de deuda en dólares, una situación de déficit fiscal y una situación compleja de Banco Central en términos de su balance monetario. Y toda esa situación detona en torno a las peleas y los roces dentro de la coalición de gobierno, que eso también pone un condimento más, ¿no? La salida del anterior ministro de Economía fue una jugada, fue un hecho muy riesgoso para la macroeconomía, y llega la actual ministra en curso, con un plan que yo lo defino como un plan puente. O sea, la idea es que... Una pregunta sobre eso. ¿Hay plan? Porque no se sabe muy bien cuáles son las ideas centrales o los ejes centrales que plantea, ¿no? Sí, no es un plan de estabilización lo que plantea. Lo que plantea es un plan, yo lo defino como un plan puente, que la idea es intentar llegar con ese plan. Hay hechos históricos, no quiero relacionarlo con hechos históricos porque generalmente la gente... las comparaciones y no son siempre válidas. son iguales. Sí, no son válidas porque los contextos no son iguales, entonces no son válidas. Pero es un plan puente para intentar llegar a la elección. No va a estabilizar porque no tiene instrumento para estabilizar, no busca estabilizar tampoco. Es un plan que tiene característica ultra fiscalista, o sea, es muy fiscalista, y para mí choca con ese contraste entre un plan que plantea la ministra excesivamente fiscalista y la poca confianza que tienen determinados actores de la economía en que el gobierno avale y sostenga un plan de ese tipo. Entonces, si bien la ministra lo enuncia, no está claro que ese programa tenga sostén político detrás. Y si eso ocurre, otro ministro más que seguirá, digamos, porque es muy difícil sostenerse. A lo mejor no, pero sí lo que vos vas a ver es lo que estás viendo, que es una presión sobre los dólares, sobre la brecha, sobre los dólares financieros. Esa desconfianza se observa ahí, porque si uno ve, por ejemplo, la cotización de los dólares del financiero o del dólar libre, uno observa que son valores estratosféricos, que están mostrando justamente una desconfianza que eso se puede ejecutar. Alejandro, vos decías, no es un plan de estabilización, sino un plan puente. Por lo tanto, estas variables descontroladas, ¿no es cierto? Inflación, dólar y demás, ¿seguirá su curso? ¿Cómo lo ves hacia adelante? A lo máximo que puede aspirar la ministra es a tener una brecha manejable. ¿Qué sería manejable? Y en torno al 100%. Posiblemente para eso tenga que intentar... Que modificar
El tipo de cambio oficial. Y el tipo de cambio oficial lo están modificando con un sistema de crawling, o sea, lo van moviendo de acuerdo a la inflación, generalmente lo vienen haciendo por debajo de la inflación, posiblemente esa tasa de devaluación se acelere un poco más. A lo mejor eso en algún momento requiere algún salto en el tipo de cambio. Lo que pasa es que el salto en el tipo de cambio, por más chico que sea, sí, produce un desequilibrio muy fuerte en toda la economía. Sí, y requiere en estas circunstancias tener un aval político o un manejo político. O sea, un salto cambiario en una situación tan débil puede llegar hasta ser peligroso en determinada porque te genera un pass-through, que se llama un pase de la inflación, casi directo. Entonces vos cualquier salto cambiario lo perdés en un aumento de tasa de inflación. Claro, totalmente. No tiene mayor sentido. Entonces, en ese sentido, yo creo que la apuesta, si uno lo quiere pensar desde el punto de vista de la apuesta oficial, es a superar, a pasar el invierno. Voy a ser, a lo mejor los que nos están escuchando más grandes, van a entender lo que estoy diciendo. La gente más joven a lo mejor no, pero la gente más grande sí. A pasar el invierno de forma tal de que el Banco Central pierda la necesidad de estar utilizando reservas para el pago de energía y con esa reserva que no usaría para el pago de energía intentar domar o manejar una brecha más chica, ¿sí? En un valor más manejable. Mientras tanto tiene que pasar esta situación de estrés financiero tan intenso, ¿no? Y en este marco, ¿no es cierto?, cada vencimiento de bonos que supone imprimir sí o sí porque tampoco está consiguiendo el financiamiento del mercado doméstico. No lo está haciendo, en realidad consiguió financiamiento, pero más corto, muy corto. Y bueno, yo por ejemplo, en mi caso, mi estudio posgrado son en mercado de deuda soberana. Uno sabe que cuando uno toma deuda a tan corto plazo, bueno, eso es un riesgo inherente. Lo ideal sería ir desarmando esas posiciones. Tienen en septiembre vencimientos muy grandes, o sea, estamos hablando de mucha plata en peso. El presidente del Banco Central dijo que él está dispuesto a sostener el precio de los títulos, o sea que el Banco Central va a emitir lo que tenga que emitir para sostenerlos. Que es, el presidente del Banco Central dice, bueno, es lo que hacen todos los países del mundo, es cierto, pero con otro escenario interno. Pero con otro escenario y con otra cultura monetaria. O sea, la Argentina tiene una moneda débil, entonces ese tipo de cosas, bueno, generan riesgos. Veremos cómo el central puede ir. Escenario complejo a corto plazo, digamos, o sea, sí. no a mediano ni a largo, a corto plazo. A corto plazo. Por eso, en su momento, yo creo que hay una coincidencia desde economistas, incluso de diferencias políticas e ideológicas muy grandes, en que las jugadas que vimos de un ministro que se va en medio de una situación complicada, de un fin de semana que no se sabía si teníamos ministro, ese tipo de cosas son sumamente riesgosas. Yo el otro día mencionaba, y creo que es válido, hay un trabajo muy bueno, un premio Nobel, que habla de que las crisis se dan cuando las macroeconomías entran en una zona de crisis. Que cuando entran en esa zona tienen un conjunto de características necesarias para la crisis. La crisis puede no ocurrir, pero las características están. Ahora, cualquier hecho puede detonar la crisis. O sea, es como que vos, en ese caso él dice... El escenario, digamos, ahí puede... Está el escenario armado. Dice, lo mejor que puede hacer, o lo que mejor debería hacer un macroeconomista ahí es sacarte de la zona de crisis. La Argentina hoy tiene las condiciones necesarias para una crisis estructural. Lo que hay que ver es si la política tiene la característica, porque en la política está el control, de sacarnos de la zona de crisis. Bien. Bueno, Alejandro, muy claro, te agradecemos muchísimo tu participación para tratar de entender, ¿no?, lo que está pasando por estos días y desde ya la convocatoria, no en el mediano, en el corto plazo, te diría, para seguir analizando todas estas situaciones. Muchas gracias. Muchas gracias a vos por la invitación. Bien. Nosotros vamos rápidamente a una pausa, enseguida regresamos.